Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. Junto a mí, como mencionó la profesora Yasmín Valentín, se encuentra junto a nosotros el profesor Dávila y el profesor Andrew Hernández, los cuales ya supongo que todos los conocemos, o si no lo han conocido, pues porque ya son recientes, pues ellos dan varios cursos, los cuales pues, el profesor Dávila, entre ellos, sería historia del cine. También está brindando clases como lenguaje de imagen y dirección de arte. Entonces, nuestro profesor Andrew Hernández está presentando lo que son los final projects, así que más adelante pues los van a estar viendo durante el bachillerato. Entonces, sin más, pues cuéntame cómo surgió The Biggest Dream de profesor Andrew Hernández y 1950 de nuestro profesor José Dávila. Hola, hola. The Biggest Dream fue una película que nació en el corazón de los científicos antes que yo. Ellos me habían hecho una invitación en el Observatorio de Arecibo hace varios años atrás para ver las posibilidades de contar algunas historias interesantes del Observatorio de Arecibo. Nunca habíamos llegado a nada concreto, incluso habíamos llevado a algunos estudiantes a hacer unos interns allá, pero era una comunicación aleatoria. El día del colapso, que fue 1 de diciembre, hace 2 años, me hicieron el acercamiento de, mira, recuerda todas aquellas conversaciones que habíamos tenido, y yo le escribí lo lamento mucho, la pérdida, porque para ellos era una tragedia, para todos nosotros los puertorriqueños. Y me escribieron eso y yo le dije, lo lamento mucho, y llevamos un intercambio de si la posibilidad de hacer una historia que marcara el legado y quedara registrado. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos un videíto de 10 minutos que capture toda esa historia? Y me dijeron que sí, porque no tenía mucho financiamiento, así que yo entendía la razón de que ellos estaban en el estado de emergencia, estábamos en medio de la cuarentena de la pandemia. Pues vamos a hacer un video de 10 minutos. Pero luego de esa llamada yo me quedé dándole mucho pensamiento, pensándolo más, veía todo lo que estaba pasando en las noticias, veía todo el mundo. Yo tenía un poquito de sentimiento atado porque mi abuelo, que en paz descanse, trabajó en la construcción ligando cemento de la antena. Y decía, ¿seré yo el único que me siento así? Así que le hice el acercamiento a algunos de mis compañeros en la industria de la cinematografía y vi que el sentimiento era mutuo. Así que le hicimos una propuesta al observatorio de si ellos podían financiar, aunque sea el alquiler de una cámara cinematográfica. Y me dijeron que no. Pero eso brincó luego a seguir expandiéndose a otras personas que tenían ese mismo sentir de nosotros. Y comenzaron a hacer donaciones. Así que apareció un donador y me llamaron, me dijeron, mira, alguien va a donarle el alquiler de la cámara. Y yo, genial. Pues ahí llamé a mi equipo y le dije, mira, yo no voy a llegar allí con una cámara cinematográfica para hacer 10 minutos de video. Esto tiene que crecer en algo más. Y así comenzó. Obviamente me apasiona la ciencia ficción, me apasiona la ciencia, y esos dos mundos, yo como historiador y cinematógrafo, sumarle que es un instrumento que todos fuimos cuando niños en giras escolares, evolucionó a lo que fue la película. Que fue un lío en el que me metí, que una vez ya estaba adentro no podía dar para atrás, y de 10 minutos pues salió un largometraje. Pero esos fueron los comienzos de The Biggest Dream. Buenas, chicos, gracias por estar aquí. Gracias a la invitación del Departamento de Cinematografía, a Yasmín, y al equipo de trabajo, a los compañeros y a ustedes por estar aquí. En verdad es bien importante que estén aquí. Por ejemplo, hoy es jueves. El martes yo presenté un libro, ¿verdad? Un libro mío en una universidad, y había 5 personas en el público, ¿verdad? Y eso como que bastripea. ¿Verdad? Para que vean la importancia, ¿no? de crear un ambiente universitario donde los estudiantes participen, ¿verdad? Y uno se alegra de verlos aquí, ¿verdad? De ver el interés. Pues imagínense ustedes que uno llegue y vea a 5 personas, ¿verdad? Nada, pues yo, contrario a ustedes, mi historia es un poco diferente porque yo vengo del mundo de la historia, ¿verdad? Entonces yo hice una maestría en historia y luego seguí el doctorado en historia también, pero entre medio pues hice una maestría en cine.
pero para explicarles cómo sale el documental 1950, la insurrección nacionalista, yo estaba haciendo una investigación histórica sobre este movimiento que se llama el Partido Nacionalista de Puerto Rico, ¿verdad? En los años 30, específicamente en los años 30. Y como parte de la investigación yo me pongo a entrevistar a nacionalistas, ¿verdad? A gente que perteneció a ese movimiento. Ya yo pensaba alargar la investigación hacia los 50, ¿verdad? Así que aproveché, a pesar de que mi tesis era de los 30 nada más, aproveché y entrevisté nacionalistas que vivieron el 50, los 40 y 50. Y en ese intercambio de esas entrevistas, yo dije, wow, esta gente está brutal. Estos testimonios están brutales. Esta historia que me están contando, que yo la conocía por un libro que se llama La Insurrección Nacionalista de Miño y Seijo Brujo, que es una historiadora. Pero, sin embargo, con mi investigación yo me fui dando cuenta de nuevas historias, ¿no? Y yo dije, wow, esto tiene que quedar grabado en cámara. Así que todavía yo no sabía nada de cine, porque yo era del mundo de la historia. Pero ese fue como que el primer, ¿verdad?, impulso que me dijo, yo tengo que grabar a esta gente en cámara. Yo no sé hacer esto, pero hay que grabarlos. Porque está bien poderoso lo que ellos están contando. Si yo me siento tan emocionado al escucharlos, yo imagino que va a haber otros seres humanos que también, al ver estos viejitos hablando, se van a emocionar. Ahí es que a mí me gusta aprender cosas nuevas y no me gusta inventar e improvisar. Hay gente que tiene ese talento, ¿verdad? Ustedes saben que Tarantino no estudió cine, ¿verdad? O Kevin Smith y otra gente. Y ellos han podido sacar películas, pero yo no soy así. Yo necesitaba estudiar como están haciendo ustedes, ¿verdad? Así que yo me fui a hacer una maestría en Barcelona sobre cine documental. Que era una maestría más experimental. De hecho, se llama Teoría y Práctica del Cine Documental Creativo. O sea, ellos lo que buscaban es que uno hiciera documentales más experimentales, más creativos, no el típico documental, no de entrevistas, que mi documental es así, pero es que ese es el modo que funciona, ¿verdad? Ya ahorita Andrew y yo hablaremos un poquito, hay muchas formas de hacer cine documental, ¿verdad? Y una de ellas es el documental expositivo, que casi siempre es el que la gente suele asociar, ¿no? De entrevistas a viejitos o a expertos como el de Andrew, ¿verdad? Que hay alguien en la cámara que se pinta con material de archivo, fotografías, animaciones, pero casi siempre hay una gente hablando. Pero ese es el modo que a mí me funcionaba, porque yo quiero que vean los viejitos y que ellos cuenten su historia. Así que yo me fui a Barcelona a estudiar cine documental. Cuando regreso, había una convocatoria de la Corporación de Cine de Puerto Rico, que ya creo que no existe esa convocatoria, donde el Fondo Cinematográfico daba un dinero para auspiciar los proyectos. Creo que escogían 3 ficciones y 3 documentales. Así que yo someto, inmediatamente llego de Barcelona, y lo acepta la Corporación de Cine. Así que yo lo logré hacer con el Fondo Cinematográfico, que lamentablemente creo que ya no existe. Así que gracias a ese fondo es que yo logro hacer 1950. Y básicamente así es que nace la idea. Sí, para aquellos que están interesados, ¿verdad?, que quieren conocer un poquito más sobre el documental The Biggest Dream del profesor Andrew y de 1950, vamos a estar proyectando primero el de El Arecibo Observatorio, para que tengan... Okay. Well, you know, it was in 1959 when they started building the Arecibo Observatory, 63 when they finished building it and it saw first light. But what led up to that time of starting in 1959? Well, the key person here was Bill Gordon. What Bill Gordon said is, hey, if we build a big enough, fine enough, high-quality instrument, we'll be able to use a different return from the ionosphere, incoherent scatter. Something new that hadn't been done before and is not that easy to do. Now you might say, why so big for doing this incoherent scatter? It was the beginning of the space age. Asteroids are moving in space, not only orbiting around the sun, but they are also rotating. So with Bennu and OSIRIS-REx and DART mission and this legacy of Arecibo, we had a record number of detections in the last few years. Now what? La ciencia está llena de misterios y tratamos de buscar soluciones a estas preguntas. Was there any doubt among scientists about whether this was a good project? There's a lot of work to be done.
what would have happened if we didn't have those radar observations. So as I see it, there's a lot of mysteries in the universe that we need to solve. The tool, that is, the physical instrument, but what it left behind will be part of mankind for generations to come. The Biggest Dream. Recientemente salió en los cines. Si no habían escuchado, pues este es un documental que se los recomiendo que si son apasionados de lo que son la astrobiología, la ciencia, van a aprender muchísimo del documental. Y por aquellos que están interesados también en saber un poquito más sobre lo que estaba mencionando nuestro profesor, sobre el próximo. Okay. A continuación, 1950. Cuando yo reclutaba a un hombre para el movimiento, lo primero que le hablaba era de eso, del riesgo en todos los aspectos de ser nacionalista. Iban a recibir a tiros allí a los nacionalistas y lo que hubo fue prácticamente una masacre con ellos. La policía nos disparó primero. Ahí me tiran tiros de todos lados y mi ropa queda acribillada de balazos. Porque ahí explotó y eso fue como que todo lo que los rodeaba era madera. Se volvió un infierno. Ya mamá, apunta a ametralladora. ¿Dónde están sus hijos y su marido? Búsquelos en la calle, en la Revolución, porque bajo la cama aquí no están. Y se la llevaron. Nosotros no queríamos que nadie muriera. O sea, el propósito no era ese, ¿no? Me hablaron de revolución, pero no sabía el alcance, las consecuencias. Ir a la guerra por la libertad, hasta uno se ve obligado a hacerlo, pero aterra a uno tener que matar por lo que sea, aunque se justifique. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? A nosotros nos forzaron a pelear, realmente. Un aplauso. Cuando yo vi por primera vez estos dos trailers y la película de Biggest Dream en cines, me sorprendió muchísimo pues porque vi gran diferencia y es un honor tenerlos aquí pues porque vemos la diversidad en cuanto a política y lo que es la ciencia. Y quería preguntarle, ¿por qué documental? ¿Por qué documental? ¿Había algún tipo de necesidad o había un tema en particular que ustedes querían llevarle a la audiencia? Pues ustedes saben que el documental, a diferencia de la ficción, ¿verdad? Es el mundo de construir películas con pedacitos de realidad, ¿verdad? Eso tal vez lo que diferencia en términos bien generales, porque eso es un debate bien intenso, ¿verdad? Hay documentalistas que dicen que ellos hacen películas, punto, ¿verdad? Pero yo sí creo que se puede separar la ficción del documental. Es como separar el mundo de la literatura del mundo de la historia o del ensayo, ¿verdad? Del mundo de lo imaginado y el mundo de lo real, ¿verdad? Yo necesitaba contar este cuento de la manera con lo real, con los pedacitos de realidad, porque yo lo que quería era principalmente eso, que la gente viera esos personajes que son de carne y hueso, que existieron, que son operatorios, que están en la realidad, ¿verdad? Así que el cine documental permite hablar sobre esta historia que estaba bastante poco conocida
A pesar de que hay un libro, como les mencioné, de la insurrección nacionalista, poca gente en Puerto Rico sabía que en 1950 hubo una revolución armada, ¿no? Y eso era parte de mi investigación, así que por eso en el documental van a ver tanta y tanta fotos, material de periódicos, ¿no? Porque esas son herramientas que utiliza el documentalista que trabaja el medio histórico, ¿no? Para demostrarte o persuadirte de que, mira, esto existió, esto es real, ¿verdad? El que hace ficción no tiene que recurrir a estas técnicas, ¿no? Pero yo que hago documental histórico por el momento, que eso es las ideas que se me han ocurrido, pues son un documental histórico, pues esos son los recursos que tenemos para persuadir al espectador diciéndole, mira, todo lo que estás escuchando es real, ¿verdad? Puede ser abierto a la interpretación, hay interpretación obviamente, es subjetivo y qué sé yo, pero es con pedazos de realidad, ¿verdad? Continuamente, material de fotografía, periódicos, unos viejitos que sí existieron y sí participaron en lo que están contando, ¿no? Así que era el modo de yo poder contar la historia de la insurrección a través del medio audiovisual, no solo a través del medio escrito. ¿Y cómo llegaste a este tema? ¿Fue a base de libros? ¿Algún profesor te llamó la atención? Pues como les dije ahorita, fue que yo estaba investigando los años 30, pero ya había empezado a entrevistar gente del 50 que vivió esto. Y ellos fueron los que empezaron a contarme esto. De hecho, fue el viejito al final que habla de que ir a la guerra por la libertad, tierra, pero nos forzaron a pelear. Ese fue el viejito que a mí más me atrapó, ¿verdad? Que se llama Don Ricardo Díaz Díaz. Y él fue el que yo dije, la gente tiene que ver este señor en cámara, porque era un personaje brutal, desde el punto de vista del carisma, etcétera. Así que es el medio documental lo que me permite contar una historia donde se vean ellos, porque la ficción, pues obviamente, yo no los voy a poner a actuar a ellos ficcional, ¿verdad? En un mundo inventado. Así que ahí es que entra el mundo del documental, que nos da esas herramientas de contar historias, ¿verdad? Basado en gente de carne y hueso que tú puedes ver por ahí, ¿verdad? Caminando, son operatorios en la realidad, no son del mundo de la imaginación. Perfecto, gracias. En cuanto a The Biggest Dream, ¿por qué documental? Érase una vez, todo el cine era documental, desde trenes saliendo de una estación hasta personas y trabajadores saliendo de fábrica. ¿Ok? Todo comenzó con el documental, la captura del pasado de la vida real. Por lo menos yo consumo mayoritariamente el cine documental. Veo ficción aleatoriamente, pero por lo menos yo, el cine que más consumo es el documental y me apasiona. Ver proyectos como el del profesor es como que ya necesito verlo, ¿entiendes? Es como que... Porque en el caso mío, me apasionan los testimonios, me apasionan las anécdotas, me apasiona la gente contando sus historias. No siempre la vida real supera la ficción, es como un festi-festi, ¿verdad? Porque la imaginación también es bien ilimitada. Pero yo me identifico y conecto más cuando escucho a una persona de la vida real contando su historia. Me identifico más, porque entonces yo digo, esto pasó. Por eso se me hace bien difícil también a veces ver películas, aunque son de ficción, cuando son películas, por ejemplo, de temas de guerra, cuando tocan tópicos históricos como la Segunda Guerra Mundial o algo así. Porque aunque es ficción, está buscando emular la realidad de lo que ocurrió. Y entonces se me hace difícil digerirlo, como que, ya, esto pasó, en realidad. Claro, tiene elementos de ficción en ese caso, pero cuando es documental, ellos están contando sus vivencias. Así que en el caso de The Biggest Dream, yo solo quería escuchar las voces de los científicos, pero es bien importante el por qué. Porque cuando yo me reúno con ellos, yo les dije, ¿quién es el enemigo del Observatorio de Arecibo? ¿Quién es el malo aquí? ¿Quién es el antagonista? Y ellos me tiraron como que algunas ideitas rough, pero ya yo estaba viendo por dónde iba la cosa. Y yo, una pregunta. ¿Qué es lo que más se pregunta a la gente del Observatorio de Arecibo? Y ahí es donde dimos con el clavo, que ellos me dicen, el problema más grande que nosotros tenemos es que nadie sabe lo que nosotros hacemos aquí. Nadie conoce o preguntan qué hacen los científicos aquí. ¿Por qué este instrumento es tan importante? No solo porque es el más grande, porque es el que es el más poderoso. ¿Qué es lo que están haciendo los científicos aquí? Los científicos nunca habían tenido un micrófono, un megáfono con el que hablar. El cine documental te pone un megáfono. Tú escuchas las personas hablando de lo que ocurrieron ahí, por ejemplo, en este caso de 1950, donde tú escuchas él diciendo, esto fue una guerra que tuvimos, una revolución, aquí estábamos peleando por nuestras vidas. Eso es bien poderoso. Así que en el caso mío, cuando yo pensé rápido en el observatorio, lo que quise escuchar fueron los científicos. Los científicos tienen que contar su historia. ¿Qué es lo que ellos hacen allí? Y que ellos sean los que contesten la pregunta. Así que nada más que escucharlo de las mismas personas que lo viven. Y por eso es que se escoge el documental. Y yo creo que ningún otro medio le podía funcionar mejor. Por cierto, fue un poquito técnico porque en todo caso, cuando yo entro a la conversación,
Débora Martorell había hecho un documental más histórico-político, porque ese es su trabajo como periodista, ¿no? Y que se llamaba La caída de un gigante. Yo lo vi, espectacular. Por cierto, yo aconsejo que siempre vean las dos. Vean primero el documental de ella y luego vean el mío. Porque cuando yo entro, lo primero que me dicen es, mira, no podemos tocar temas políticos aquí. Obviamente, por toda la guerra política que está ocurriendo tras bastidores. Y yo le digo, no te preocupes, realmente no es mucho mi estilo. Eso yo se lo dejo a los profesionales que hacen investigación. Realmente mi estilo narrativo de documental es ese. Es más narrativo porque vengo de la escuela de ficción. Es más simplemente como que narrar una historia coherente que cuente alguna moraleja al final. Que quede abierta porque es una pregunta lo que estamos haciendo. Yo no voy a decir un hecho. Esto es lo que va a pasar con los observatorios porque ese trabajo no me toca a mí. Pero es bien importante que uno entienda las diferencias de documentales y que en este caso la parte política no me tocaba a mí. Uno también tiene que saber cuál es tu rol cuando cuentas un documental. ¿Cuál es tu parte como documentalista? ¿Cuál ha sido tu investigación? ¿Cuál es tu preparación? Y hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto porque no es ficción. Ya no es un mero punto de vista tuyo subjetivo, sino que aquí tienes que ser responsable con lo que estás proyectando en la pantalla. Y eso es lo importante que entiendan sobre el documental, que es algo, aunque es cine, es un cine bien delicado de la realidad, ¿ok? Gracias. Ya teniendo en consideración todas las herramientas en cuanto a sus respectivos temas, ¿cómo ustedes lo pudieron trabajar para plasmarlo en papel? En cuanto al formato de guión, ¿cómo ustedes trabajaron eso? Porque creo que eso es una duda que todos tenemos como cineastas, estudiantes. Si nosotros estamos interesados en realizar un documental, ¿cómo escribirlo correctamente en un formato? Yo tengo la misma pregunta. Cuéntanos, Tino. Wow, es que ¿verdad? No hay nada escrito sobre, ¿verdad? No hay una regla específica. Hay documentalistas que, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de los modos de hacer cine documental. Los que trabajan el documental observacional, ¿verdad? Que el documental observacional se diferencia del expositivo que hemos trabajado nosotros dos, en el que es lo que llaman cinema verité, ¿verdad? Que algunos que han cogido clase conmigo han escuchado el término. El observacional, tú te lanzas a, qué sé yo, una huelga y estás horas y horas y horas grabando la huelga y vamos a poner que esa huelga duró 6 meses. Pues tú te metes con una cámara en mano dentro de la huelga y grabaste pietaje horas y horas, ¿verdad? Viendo lo que pasa y cómo posiblemente empezó la huelga hasta que acaba la huelga. Tú grabaste todo, desde que empezó la huelga hasta que acabó. Y tienes ahí 1000 horas de pietaje o más. Y luego en edición, tú tienes que ahora buscar un cuento, ¿verdad? ¿Cómo yo cuento esto? Hacerte esa pregunta. ¿Cómo yo le doy un hilo conductor? ¿Cómo yo doy una coherencia? ¿Cómo yo encuentro unos personajes? ¿Encuentro un conflicto? ¿Verdad? Entra todo el tema que les enseñan en Story, ¿verdad? ¿verdad? Porque al final vamos a contar un cuento con la realidad. Pero tú tienes que buscar unos protagonistas, tienes que buscar unos conflictos, ¿verdad? Sigue lo que Aristóteles planteó hace 2000 años de la estructura de unas historias, la pueden aplicar, ¿no? En mi caso, como esto partió de una investigación histórica, yo escribí todo, ¿verdad? Yo me comí todo el pietaje, todo lo que yo vi. Ya yo tenía una idea, lo que llaman en cine documental una escaleta de temas que yo quería trabajar y más o menos cómo yo quería empezar y van a hablar de esto, van a hablar de este tema, van a hablar de este y este es el cierre, ¿verdad? Luego yo me pongo a escuchar todo y busco, ¿verdad?, encajar esa escaleta que había hecho de temas con los testimonios. Así que yo básicamente edité todo en papel, ¿verdad? Así solo yo trabajar. Yo estoy haciendo otro documental ahora y otro, uno nada más dedicado a Dico, que es el personaje viejito que cierra el tráiler. Estoy haciendo, ya terminamos ese documental. Estamos poniéndole música, etcétera, por producción. Y así he trabajado ese documental y también tenemos otro de Pedro Albizu Campos que también básicamente ha seguido en la misma línea. Yo escribo todo en papel, ¿verdad? Este testimonio va aquí, después le va a seguir aquí viene una foto, ¿verdad? Porque esta foto me va a ayudar a darle soporte a este testimonio, aquí va, ¿verdad? Y hay que conocer entonces qué herramientas tú tienes para contar el cuento. Por eso es bien importante, en el caso de la investigación histórica, pues tú tirarte a los archivos como si fueras un historiador, porque tú tienes que buscar cómo sustentar el discurso, ¿no? Así que mirar periódicos, mirar miles de fotografías, ¿verdad? Pietaje audiovisual, ¿verdad? Todo lo que, animaciones, todo lo que te permita contar el cuento. Así que yo voy ya pensando cómo yo tengo todas estas herramientas. Esto es lo que tengo. Tengo estas 100 fotografías. ¿Cómo yo utilizo estas 100 fotografías y estos periódicos
y este pietaje audiovisual, ¿cómo yo puedo incluir esto, ¿verdad? Para contar, es como armar un rompecabezas. Se vuelve en cierta medida, eso es una buena metáfora, yo creo, armar un rompecabezas con pedacitos de realidad, para luego buscar una coherencia donde tú vas a encontrar de nuevo lo que le enseñan en cómo hacer un guión, un conflicto, unos personajes, ¿verdad? Unos personajes que le suceden unas cosas, unos personajes que tienen que resolver unos problemas, una historia que hay unas consecuencias en la vida, en el caso de 1950, ¿verdad? Tú vas buscando una narrativa, un cuento. Sigue siendo un cuento, lo que pasa es que sigue un cuento con, ¿verdad? Con pedazos de la realidad. Gracias, porque entonces siento que no estoy loco haciendo mis guiones, más o menos por esas mismas líneas que yo voy. Miren, yo utilizo muchos de los mecanismos que utilizo para un guión de ficción, los uso para cine documental. Lo que pasa es que vas a llegar hasta cierto punto del ensamblaje de un guión. Por ejemplo, él llegó hasta la escaleta y precisamente hasta ahí es donde llego yo, porque después de ahí es montar el rompecabezas. No tienes otra opción. No puedes comenzar a escribir acciones. Puedes montar secuencias que va a depender de cuánto tú quieres manipular la escena y tener el entrevistado participando de esa secuencia que tú montes. Que en el caso mío sí fueron bastante montadas, excepto las contestaciones. Yo no estoy manipulando las contestaciones. Ellos tienen libertad de contestar lo que ellos quieran. Pero los escenarios, yo lo que hice fue crear un tipo de escenario de una situación en particular, como tomando una clase o tomando juntos un café. De ahí en adelante arrojo las preguntas, pero vamos a llegar ahí. Yo comienzo a trabajar mi premisa. En este caso la dejo en forma de pregunta, no la dejo en forma de hecho. 2 más 2 es 4 y es por el mismo hecho de que es un documental. Porque yo no puedo contestarte la pregunta. Voy a darte todas las herramientas para que tú la contestes. Si contestas 5, eso es tu culpa. Tú deberías saber que 2 más 2 es 4. Eso es lo primero. Luego empiezo a trabajar los personajes. Los personajes en este caso son gente de la vida real. Y esto es, yo diría que lo más importante. Porque en este caso se convierte... Nosotros en la guerra, en el guión de ficción, peleamos trama, plot-driven versus character-driven, ¿verdad? En el documental tú no tienes opción. Aquí tú representas la trama y el personaje es el entrevistado y ese es el que te va a mover la historia. Depende cómo tú tengas el control cuando hagas tus preguntas, porque el que está en control es el que está haciendo las preguntas. Pero el personaje va también a dar su batalla, va a empezar a contestarte por aquí, tú no lo viste venir, entonces tienes que entonces agarrarlo allá, para tratar de conducirlo a donde tú lo quieres llevar. Pero él también va a bailar contigo el tango, tú le haces una pregunta y tú no viste venir que él te respondió por allá. Entonces tienes que jugar con eso. Los personajes es lo más importante, diría, a la hora de escoger un personaje. Les aconsejo que lean el libro de Shut Up and Shoot, a Documentary Guide. Él habla mucho sobre esto. Luego de eso, entonces construyo mi escaleta. La escaleta en este caso es, como les expliqué, es montar una serie de secuencias. Tú puedes hacer más documental reportaje donde tú vayas directamente al lugar donde esas personas se encuentren. En el caso mío, como vengo de la escuela de ficción, yo voy a montar una escenografía, yo no estoy haciendo una cobertura de un reportaje, sino que yo voy a montar y maximizar un espacio y ahí voy a tener a mi entrevistador, ¿ok? Tú decides la manera en que tú lo quieras proyectar. En ese caso, yo voy a hacer una secuencia en mi escaleta, qué sé yo, playa, en la noche, personas jugando voleibol. Y entonces voy a hacer preguntas. En el caso de The Biggest Dream, yo hice como 160 preguntas. Algo así. Generalmente yo no soy de hacer mucha pregunta. A mí me gusta hacer una sola pregunta abierta y que la persona sea la que no hable sin detenerse. No me gusta arrojar muchas preguntas porque entonces sí siento que lo estoy encerrando en una caja. Pero como era un largometraje, pues me preparé y lo que tenía eran 4 días de filmación o 5. Así que me tuve que preparar con las preguntas y para colmo eran preguntas como que ¿qué es spectroscopy? Así que yo no sabía bien yo tuve como 2 semanas de preparación solamente para la película porque tenía que grabar rápido. Así que yo no iba a hacer una tesis en spectroscopy en 2 semanas. Así que tuve que confiarme mucho en lo que los científicos me iban a arrojar. Me preparé con una serie de preguntas y cada pregunta iba a tener una duración. Eso sí sería importante. Por lo menos a mí me funcionó esto. Yo le puse duración de cuánto debía durar cada respuesta, más o menos. Y yo se lo decía al entrevistador, mira, dame por lo menos 5 minutos de respuesta. O dame por lo menos 10 minutos de respuesta. Yo te voy a avisar cuando ya los tenga. Tú desarrolla un argumento, lo comienzas, lo desarrollas y lo vas aterrizando. A veces llegaban, a veces no, a veces me daban un poquito más, pero el timing para mí fue bien importante para yo lograr mi 1 hora y media, pero era porque mi tiempo de filmación era tan restringido
que yo no tenía opción para, mira, se nos quedó esto, vamos a tocarlo más adelante. Simplemente yo tuve que tener demás. Eso después en edición se convierte en una pesadilla. Editar documental no es divertido, ¿ok? Es ensamblar un rompecabezas como de 1 trillón de piezas que tú no sabes ni cómo montarlas, especialmente las imágenes que uno pone overlay la imagen, se convierte en un deporte bien extremo. Así que el guión realmente, lo que yo he leído en algunos libros es que algunos documentalistas, cuando tienen todas las respuestas, lo transcriben y van montando. Esa transcripción, por lo menos, yo no la hago en papel. Yo la hago en la misma edición. Yo voy directo a la edición y voy montando lo que yo quiero. Ok, esto va aquí, esto va acá. Ojo, cuando estén editando, tú te vas a sentir en la super tentación de cuánta manipulación tú vas a hacer ahí. Y siempre hay un toque humano. Pero recuerda, es un documental, so tienes que ser bien responsable de lo que tú editas ahí. Porque tú cuando estás editando, lo que estás es transcribiendo un guión desde tu punto de vista. Tienes que ser bien responsable como documentalista. Les aconsejo también leer el libro que se llama El Libro del Guión, que habla también algunos tópicos de documental y las diferencias que hay. Y por eso le dije, si tú vas a hacer un documental tipo reportaje, un documental tipo informativo, educativo, ten mucho cuidado al momento de edición. Incluso hasta los que editan podcast. Tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Un último detalle, ¿verdad? Hay documentales, por eso de nuevo los tipos de documentales. Luego métanse en Google y pongan modos de cine documental, de Bill Nichols, que es un teórico de cine documental que habla de los diferentes modos, ¿verdad? Está el observacional, está el expositivo, el poético, ¿verdad? Hay tipos de documental que, como casi siempre hay un personaje que se apunta a la cámara a él mismo. Y tú escuchas a través de toda la película que alguien te está contando un cuento. Pues ahí ya hay un guión bastante cerrado, que alguien se tuvo que escribir un guión, ¿verdad? Que esos son los más poéticos o performativos, se le llaman ese tipo de guión, ¿verdad? Que continuamente tú estás escuchando a alguien, hoy me levanté vamos a poner que yo me levanto, me ven a mí levantándome en la mañana, ¿verdad? Hoy me levanté con una preocupación y todo el tiempo yo estoy contándoles un cuento, con alguien apuntando, ¿verdad? Yo poniéndome como personaje, como protagonista de mi propia historia, ¿verdad? Eso hay un director de cine que yo lo utilizo en mis clases que se llama Alan Berlinger, que él utiliza este tipo de cuentos. Pues ahí sí él va a necesitar ¿verdad? unos guiones bastante cerrados, porque él ya sabe lo que te quiere contar, ¿verdad? Y hay una voz en off que él sale hablando, pero también hay una voz, ¿verdad? Que es la de él, contándote el cuento, ¿no? Que ahí me imagino que él se sentó y escribió ¿verdad? Todo un guión bastante cerrado. Perfecto, gracias. Para mí es bien importante la planificación ante todo, saber de lo que tú vas a estar hablando eventualmente, porque como dijo el profesor Andrew, lo que tú vas a estar proyectando, pues la gente la va a ver y es tu punto de vista, que no todo el mundo lo puede ver de la misma manera, pero les quería preguntar, ¿cuán importante es la planificación en los documentales? Ya nosotros como principiantes, ¿qué nos podrían recomendar? En el documental, yo creo que ahí sí, el género que sea, pues la investigación es esencial, sea el modo que sea. Por ejemplo, en el documental histórico, en mi caso, pues yo fui sabiendo, ya yo hice un proceso de investigación previo. Así que ya yo fui buscando unas respuestas, porque ya yo había pasado tanto tiempo con estos personajes, que ellos me habían contado tanto, que ya yo fui buscando unas respuestas, ¿verdad? Unos testimonios. Eso hay documentalistas que odian hacerlo, que dicen, no, eso no se hace, ¿verdad? Pero yo sí lo busqué. Yo busqué, ya yo sabía, de esto yo quiero hablar. Pero yo supe de qué quería hablar porque pasé horas y horas con ellos, ¿verdad? Y ya yo tenía una idea de cuál es el cuento que quiero contar, que esto es algo bien subjetivo, ¿verdad? Aquí entra la subjetividad. Cualquiera de ustedes hubiera contado este cuento de la insurrección totalmente diferente, ¿no? Porque les hubiera interesado otros aspectos. A mí me interesaron unos aspectos y yo busqué unas respuestas, ¿verdad? Ahora, independientemente que usted no trabaje en el documental histórico y trabaje en, qué sé yo, el cine observacional, van a tener que llevar a cabo una investigación porque van a tener una idea de lo que quieren decir, ¿verdad? Si ustedes van a una huelga y que lo que quieren hacer es un documental observacional de cómo se luchó esta huelga, cuáles fueron las consecuencias contra ese obrero, por qué empezó, y lo que quieren hacer es una crítica política contra el sistema, pues ya ustedes tienen una idea de que lo que quieren hacer es una crítica al sistema, de cómo el gobierno aplasta al movimiento obrero o lo que sea. Pero ya hay una idea de que ustedes han investigado sobre las luchas del movimiento obrero, ¿verdad? Y ya tienen una ideología creada de lo que quieren contar. Así que independientemente, ustedes tienen que siempre saber qué es lo que quieren contar, obviamente, cuál es la importancia de la idea y luego investigar sobre esa idea, ¿verdad? Pero en el caso del documental histórico, los expositivos,
los documentales positivos como el mío o el de Andrew, o sean documentales, qué sé yo, como, no sé si han visto The Corporation o Enron, The Smartest Guy, todos estos documentales que son investigativos, ¿verdad? Que lo que están haciendo es como resolviendo un crimen o resolviendo por qué fue el fraude, ¿verdad? Por qué en el 2002, qué sé yo, cayó la bolsa de valores y hubo una depresión, o por quién atacó las Torres Gemelas. Todos estos documentales investigativos requieren una investigación también brutal, ¿verdad? Porque son como resolver un crimen. Estás como desde el punto de vista de un detective, ¿verdad? Y tú lo que quieres contar, ¿verdad? El documentalista, al igual que el historiador, tiene un compromiso con la verdad, ¿verdad? De tratar, de hacer un esfuerzo, ¿verdad? De llegar a la verdad. Obviamente la verdad, esos son otros temas filosóficos, pero hay un esfuerzo que eso es otro ángulo que a veces lo separa de la ficción. Casi siempre el documentalista, por lo menos en los medios expositivos, investigativos, hay un compromiso con llegar a una verdad, ¿verdad? Así que para llegar a una verdad hay que investigar. Sí, los documentalistas andan en busca de la verdad. Eso es subjetivo, pero ellos van a hacer un esfuerzo de investigar y recopilar la información para llegar a esa posible verdad. El documental es subjetivo, es importante que lo entendamos. Sin embargo, la investigación que tú hagas tiene que ser bastante objetiva, la investigación, y después llegas a tus conclusiones. Documentales que presentan dilemas sociales, les voy a dar algunos ejemplos. Pueden ver uno en Netflix que me pareció muy interesante, que se llama The Social Dilemma. Muy interesante cómo pueden estar ambos puntos de vista. Y uno puertorriqueño, les aconsejo que vean, está en YouTube, The Last Colony. Creo que es uno bastante... Ese tú lo has visto, ¿verdad? Sí, yo lo vi. Súper bueno. Ahora, la pregunta era lo de la información, ¿verdad? La investigación. La planificación. Sí, la planificación en documental es súper crucial. Dependiendo, porque, por ejemplo, si es un documental reportaje que sucede un accidente, tú tienes que llegar ahí en el momento. Pues quizá no tuviste tiempo previo de investigar lo que vas a cubrir en ese momento. Es importante también qué tipo de pregunta tú utilices en esos momentos cruciales, porque a veces empiezan a utilizar preguntas clickbait casi, que después tú las puedes manipular en edición, ¿no? Que eso ocurre mucho en la prensa amarillista, etcétera, ¿ok? Así que hay diferentes tipos documentales. En el caso mío, por ejemplo, cuando ocurrió ese mega accidente, honestamente yo no tuve mucho tiempo de preparación. Yo me metí a la página de la NASA, leí un poquito de los diferentes temas, leí sobre ciencias planetarias, ciencias atmosféricas, astrobiología, ciencias de todo tipo de diferentes ramas, ¿verdad? Fui al espacio, me orienté con ellos, pero yo hubiese querido tener un año de investigación. Yo no voy a hacer una tesis en astronauta en 2 semanas. Pero hice lo que pude humanamente. Ahora, yo sabía que a los que yo iba a entrevistar, ellos sí son rocket scientists. ¿Entendés? Ellos sí son unas personas bien fuera de este mundo, vamos a ponerlo así. Así que yo en todo caso me enfoqué en hacer un súper investigación de qué tipo de pregunta es la que yo le voy a hacer. A eso sí le di duro. ¿Cuáles son las preguntas que yo le quiero hacer a estos científicos? Quizás preguntas que yo no sé las contestaciones realmente. Yo no sé lo que ellos me van a responder. Pero quiero ser bien responsable con cada pregunta y que haga sentido, coherencia al final del día. Que al final del día, mientras yo iba poniendo las imágenes o la información de lo que ellos me están hablando, yo entonces empezaba a aprender. Esto es lo que está sucediendo. Yo hice mucha investigación después por el hecho de que todo fue tan rápido. Después yo estuve un año aprendiendo sobre ciencia de todo tipo que ustedes ni se imaginan. Yo estuve meses sentados con ellos, estudiando cada imagen, editando. Ellos me hacían hacer algunos cambios. Quizás ellos dijeron algo que estuvo erróneo y entonces nosotros lo corregíamos, ya sea con un texto, una imagen, para buscar la verdad, que se dijera, porque lo menos que yo quería era que dijéramos que yo presentara una información científica incorrecta. Imagínense en esa, la comunidad de los científicos, es decir, 2 más 2 es 5. Sería una pesadilla para mí como investigador, yo decir 2 más 2 es 5. Así que la investigación es bien importante antes, durante y después. Hasta que esa película no salga en pantalla, tú todavía tienes oportunidad de buscar la verdad. ¿Ok? Así que incluso yo creo que los documentales, algo bueno del documental es que como precisamente toma mucho tiempo de producción, te da tiempo de investigar bien. Si tú lanzas un documental que no fue bien desarrollado en la investigación, es tu responsabilidad.
Es tu responsabilidad. Y lo digo porque lo tienen que tomar bien en serio, porque mucha gente poco estima el poder de documental. Ante mis ojos, el documental tiene mucho más poder de convocatoria y de cambiar opiniones que el cine de ficción. Porque el documental la gente lo toma como un hecho objetivo. Y ya les dije, son solo puntos de vista. ¿Ok? Por lo menos así lo veo yo. Un apéndice. ¿Verdad? Hay documentales que no, necesariamente no tienen que tener guión, ¿no? También, porque vamos a poner que nosotros estamos en el Líbano, qué sé yo, me estoy inventando algo. Y explota una guerra. Y yo tengo una cámara y yo estoy con Andrew. Y yo le digo a Andrew, vamos a grabar esto. Estamos en un momento histórico, estalló una guerra, aquí va a pasar algo brutal. Y nosotros nos ponemos a grabar sin saber ni lo que está pasando. Y grabamos, y grabamos, y grabamos, y grabamos. Y nos vamos dando cuenta en el proceso. Que ahí empieza la investigación, ¿no? Nos vamos dando cuenta quiénes están peleando, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y ahí a lo mejor fue algo que estalló en el momento en tu cara. Y tú como cineasta dijiste, yo tengo que grabar esto. Está pasando una historia aquí al frente de nuestros ojos. Así que ahí a lo mejor no hubo investigación previa, ¿no? Porque eso fue que estalló y hubo el interés. Sabemos que hay algo importante que está pasando y queremos recogerlo para contarlo luego, ¿no? Así que ahí a lo mejor no hubo una investigación previa. Sí. Entonces, como todos cineastas, nosotros sabemos que debemos prepararnos para esas posibles situaciones que surgen en medio del set. Y les quería preguntar, ¿ustedes tuvieron algún reto o algún inconveniente en medio de la trayectoria del rodaje que puedan compartir con nosotros de manera breve? Sí, rapidito. Con ellos, con los personajes de los viejitos del documental, que de hecho yo he seguido, con el pietaje que yo hice, yo he seguido como que, por eso es que van a hacer un nuevo documental, porque fueron muchas cosas que quedaron fuera del editor, de la edición original. Igual del Pedro Albizus Campos, ya yo iba, cuando estaba conociendo a los viejitos, ya yo iba haciendo unas preguntas relacionadas a un futuro documental que no tenía que ver nada con la insurrección nacionalista, porque ya yo tenía en la mente algún día un documental de Albizus Campos, ¿no? Pero sí, con ellos yo nunca tuve problemas, nada. Pero el tema de la muerte, bien triste, se me murieron. Cuando yo me fui a España a estudiar, ya yo tenía la idea, por eso es que me fui a España a estudiar, ¿verdad? Porque yo quería estudiar cine documental para hacer el mejor trabajo posible. Y en el proceso de estar por allá afuera empezaron a morirse, ¿verdad? Y cuando llego a Puerto Rico, se murieron como 2. Y eso me generó una crisis porque yo tenía una idea más o menos del cuento que quiero contar, basado en las horas y horas que pasé con ellos. Pero de repente era como que, ok, ya estos testimonios ya no los puedo usar. De repente otro muerto, ya estos testimonios. Así que cada vez la historia se iba cambiando. Y de hecho cuando salimos allá a rodar al fin, ¿verdad? Uno de ellos cae en el hospital. Que por eso si ven en 1950 hay uno en una silla, en una cama en un hospital. Y yo entré en una crisis porque ahora que no se me muera, bendito. ¿Verdad? Pues estaba ese estrés continuo en el documental. Porque ya eran bien mayores. Ya todos estaban sobre los 90 años. Así que continuamente se fueron muriendo. Cuando yo fui a España, yo creo que habían más de 10. Y cuando regreso, quedaban como 6. Así que fueron, ¿verdad? Así que ese tema, cuando ya tratas con el tema de, ¿verdad? De gente que está mayor, pues esas posibilidades están ahí, ¿verdad? Y cambiaron todo, porque se tenía que transformar la historia, ¿verdad? Más que yo sufría porque yo, wow, este personaje tan brutal, ahora ya no, ¿verdad? Y no lo grabé, mano. Entonces yo mismo me daba cargo de conciencia, porque no lo grabé aunque sea con un celular. Y hubiera tenido eso, ¿no? Hubiera tenido esos testimonios salvados que se perdieron para siempre. Yo creo que los documentales son bien retantes. En este caso mío, por ejemplo, tuve que filmar durante la cuarentena y la pandemia. Los recursos estaban todos bien limitados, todos bien expuestos. Éramos un crew al principio bien pequeño y luego se expandió a otras complicaciones. Por ejemplo, en el documental mío trabajaron más de 300 personas voluntarias. Todos sin cobrar ni un solo centavo. Así que eso es una complicación bien grande en el sentido de cómo tú administras y tratas de ensamblar el esfuerzo voluntario de todas esas personas y que al final se construya el muñequito. O sea, yo creo que lo que es los recursos económicos, que nosotros no tuvimos presupuesto, solamente las pequeñas donaciones que tuvimos al principio en relación al alquiler de los equipos, de la cámara por lo menos. Todo lo demás fue trabajo voluntario o algunos préstamos de otros equipos también de voluntarios.
Y obviamente el hecho de la cuarentena. Ese año completo, yo me encerré en un calabozo, me amarré y no salí de esa cueva por un año completo, trabajando todos los días, desayuno, almuerzo y cena, en ese documental. Yo no vine a ver la luz del día hasta que esa película salió en el cine. Y uno sale lacerado, uno sale agotado, y por eso a veces uno hasta como que quiere pasar la página, porque es un proceso que te hace, tú dejas pedazos de ti en esa película. Y más cuando requiere tanta investigación. O sea, yo todos los días, meses, reuniones aleatorias con los científicos, tratando de descubrir los mejores documentos posibles, los mejores visuales posibles para contar la historia. Todo lo hace retante, desde la edición, los fallos técnicos. Le puedo aquí sentarme y contarles un reguero de retos, de desafíos. Pero yo creo que mayormente siempre es una competencia con los recursos económicos, el tiempo, cuándo esta película va a salir. ¿Quiero estar yo toda mi vida haciendo esta película o esto tiene que salir en algún momento lo antes posible? Necesito sacarme esto del sistema, necesito continuar con mi vida. Así que ese fue uno de los retos más grandes. Y yo creo que todos los documentalistas, la mayoría de ellos, ustedes pueden practicar el documental ahora mismo sin tener grandes financiamientos. Porque el documental, lo único que se están apuntando para una larga carrera de edición, que tienen que recordar, investigación, que no necesariamente te puedes salir con la tuya y decir, ya lo hice. No, toma tiempo de cocinar. Sí. Tengo entendido, profesor, que usted tiene un pequeño documental que ya pronto va a salir. Podemos poner un poquito de lo que nosotros vamos a estar viendo. Hicieron una pausita ahí. Sí. Lo que les voy a enseñar es un pedacito hecho de un día para otro que tiene hasta los códigos del timelist y todo. Pero fue algo para enseñarles para que vean la personalidad del personaje, ¿verdad? Pero no es un teaser oficial, ni trailer, ni nada por el estilo. Fue de un día para otro para que vean la personalidad. ¿Ya? Ok, perfecto, gracias. No, es súper fuerte, porque te van a llorar al frente, ¿verdad? Es súper fuerte, ¿verdad? Cuando son documentales así tan emotivos, de temas donde hubo muertos, ¿verdad? Que compañeros de ellos murieron. Es bien fuerte porque lo que te están contando obviamente uno es ser humano y te va a afectar. Y después cuando ellos también te lloran al frente de la, ¿verdad? Ahí al lado. Ese es el tema real, ¿no? Y entonces uno se queda, wow, no debí haber preguntado esto porque mira lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo sufrir, ¿verdad? Estos son dilemas éticos que entran con el cine documental. Por ejemplo, cuando... Hay un documental bien famoso que se llama Shoah, ¿verdad? Shoah es un documental como de 9 horas, donde este director de cine lo que hizo fue buscar sobrevivientes del Holocausto, ¿verdad? Ustedes saben que en el Holocausto murieron millones de judíos, ¿no? Pues él se dedicó a buscar sobrevivientes. Y él hacía unas preguntas que a veces los entrevistados decían, yo no te quiero responder esa pregunta, me estás como que, ¿verdad? Y empezaban a llorar. Y él insistía, ¿verdad? Él insistía diciéndole, no, tienes que contarlo porque si tú no lo cuentas nunca se va a saber, a pesar de que el personaje le estaba diciendo, no quiero hablar de esto, estoy sufriendo, estoy recordando el Holocausto, hello. Y él continuaba. Así que entra el dilema ético de qué tú harías, ¿verdad? Tú continuarías por buscar una respuesta que tú sabes que esa respuesta es bien importante para la historia. Así que a veces yo estuve en ese dilema. A veces yo se lo decía, no, yo les voy a contar les voy a hacer unas preguntas que pueden... Que tal vez usted se moleste conmigo. Así que tenga, ¿verdad? O que son fuertes. O a veces ya yo veía que estaban sufriendo mucho y cambiaba el tema, ¿verdad? Porque es que son temas bien delicados. Ahí entra, pero no hay una receta de nuevo, entra tu dilema ético. De quién tú eres como persona, hasta qué límites tú quieres llegar, pero sí. Bien complejo. Sí, porque ese dilema ético es bien real. Obviamente en el caso mío de nuevo era más suave, pero un tema como el de él, imagina tú como periodista entrevistando a un político. Él puede usar la táctica de emociones solamente para distraer la conversación o convencerte de que él tiene la verdad. Así que tienes que tener mucha responsabilidad con no dejarte guiar solamente por emociones. Está la razón también, la lógica, la verdad, y están las emociones. Uno puede ser sensible con la persona que está entrevistando. Tampoco es que uno venga a atacarlo, atacarla, ¿entiendes? Como que venir en guerra, porque entonces la persona te va a dar cero información. ¿Entiendes? Depende qué es lo que estás contando como documentalista. Va a depender del género. Si es documental reportaje, si es documental informativo, si es documental educativo, puede ser documental propaganda, puede ser documental narrativo como el que te estamos hablando nosotros. Depende.
¿Ok? Y sí, es un dilema porque yo te puedo hacer una pregunta que corrompa tu justicia. Bien fácil. Te voy a meter en una encerrona. Te hago una pregunta que sean 2 males. Escoge el menos malo. No hay contestación correcta. Y entonces ahí yo te pillo en una encerrona y lo más que puedes hacer quizás sí es echarte a llorar. ¿Entiendes? No hay salida de esa pregunta. Y así es que uno controla y manipula la información porque yo como entrevistador es el que voy a tomar ese control. Ahora, tú puedes retomar ese control jugándome para atrás, como dijiste, quizás usando las emociones. Entonces me conmuevo, empiezo a llorar y te voy a tratar de convencer a ti de que mi causa está por encima de tu pregunta. Que hay que tener cuidado con eso, que es un dilema del dilema. Sí, hay que ser sinceros con ellos, de las consecuencias que puede tener esto en sus vidas. Recuerden que son ¿verdad? Gente no son actores, ¿verdad? Así que tú puedes chavarle la vida a un ser humano con un documental. Igual que cuando se están haciendo stories en las redes sociales, que están grabando gente por ahí y tú lo subes a las redes y le puedes chavar la vida, ¿verdad? A una persona. Así que hay que ser bien consciente de que son seres humanos, que este documental les va a afectar la vida, ¿verdad? Cada documental puede afectarle. Tú tienes un protagonista, unos personajes que cuando salga esa película, depende de cómo tú montes, tú los puedes hacer quedar súper mal, los puedes hacer, ¿verdad? En edición tú puedes crear lo que sea. Así que tú le puedes chavar la vida a un ser humano. Así que yo obviamente todo con respeto en el montaje, ¿no? Pero se los dejaba claro, ¿no? Pero todos fueron bien frente a la cámara, todo normal, por lo menos no tuve gente porque yo sé qué pasa en documentales, que verdad que tú quieres a alguien que necesitas que hable, pero no te lo da. Entonces no es un personaje carismático, que aquí entra el tema de la importancia de buscar tus personajes. Si imagínate que tú tienes un personaje que es bien, que es el único viejito que sabe, que queda del holocausto, qué sé yo. Pero es alguien que te contesta todo, pues no, sí. ¿Cómo tú vas a hacer una película con alguien así, verdad? Que no tiene esa personalidad, porque tú también quieres contar un cuento que atrape a un espectador. Y si tienes un personaje ahí que te contesta todo ahí, qué sé yo, ¿verdad? Y ¿a quién va a ver, quién va a querer ver a esta persona hablar? Si no es un buen personaje. Sí, yo por lo menos a mis personajes, yo voy directo. Ok, mira, esta es la primera regla que vamos a hacer. No actúes, sé tú, ok. Uno trata, porque hay personas que a la que tú le pones una cámara de frente se transforman. Entonces dicen una cosa y hacen otra. ¿Ok? En práctica hacen otra, pero solamente por lucir bien en cámara te van a decir otra cosa. Y es bien difícil, en todo caso, si fuese de repente un tema sensible, sacar la verdad, porque están en cámara. Así que lo primero es que uno tiene que hacerse sentir cómodo con ellos. Yo creo que una de las cosas que yo hago es que trato de sentarme con ellos previo a la entrevista. Si tengo el tiempo, me siento con ellos, trato de ¿verdad? Entrar en una dinámica con ellos más amigable para que la persona se sienta en confianza conmigo. ¿Ok? Y en el sentido de si les da lo que se llama el frío olímpico frente a cámara, yo siempre digo, mira, imagina que estamos tú y yo solo, aquí no existe nada, ¿verdad? Y tiene que usar un poquito la imaginación la persona. La persona tiene que imaginar que estamos en un día normal, que no está la cámara, no están las luces, no está el crew detrás, para que la persona se relaje y pueda contestar abiertamente. Y es una dinámica que no siempre va a salir. Hay gente que por más que uno trate no lo saca de ahí, ¿sabes? Simplemente no sale. Y es bien importante lo que el profesor dice de uno escoger bien la persona que te va a dar lo que tú estás buscando frente a cámara. Quizá la persona con una entrevista no sea la persona con todas las tesis necesarias, pero es la persona que se va a proyectar mejor en cámara, que a última hora sigue siendo para que la gente consuma este producto, ¿no? Así que primero es la audición. La audición va primero, escoger bien al entrevistado. Y de ahí nada más tú te puedes librar de un montón de cosas. La otra entonces es entrar en esta química director-entrevistador, quizás previo si tienes la oportunidad. Y entonces ambientalizar la persona para que te dé lo que estás buscando. Pues vamos a estar presentando. ¿Alguien tenía una pregunta por allá? Una pregunta en cuanto al tema legal. ¿Qué consideraciones legales ustedes deben tener para no meterse en líos después de tal vez presentar un documental y que quienes participaron no queden satisfechos? ¿Cómo ustedes se cuidan de eso? Los personajes tienen que filmar un release, ¿verdad? De que todo lo que todo lo que quedó grabado, tú vas a hacer, ellos saben que tú vas a hacer uso. Ya te protege, no tienes que preocuparte más. Es que me imagino que va a depender el caso. En mi caso, pues no, porque no hubo temas que ¿verdad? Ellos habían cumplido cárcel,
Ellos estaban, ¿verdad? Podían hablar de lo que sea, pero me imagino que hay temas, qué sé yo, si estás investigando algo de la mafia o de corrupción en Wall Street, qué sé yo, debe haber unos temas ahí que sí, ¿verdad? Pero en mi caso, y me imagino que el de Andrew, que es con científicos, que no está saliendo nada sospechoso, ilegal, ¿verdad? Pero el otro tema es los derechos de autor, ¿no? Que hay muchos derechos de autor cuando si estás trabajando, qué sé yo, si yo quiero usar un pietaje histórico que le pertenece a CNN, por decir algo, ¿verdad? CNN le pertenece eso. Yo no lo puedo poner ahí porque quiero pintar el documental. Ellos tienen los derechos y obviamente hay que pedir derechos de autor, ¿no? Porque si no te vas a meter en problemas legales. Pero lo importante es los releases y los derechos de autor. Cuando son documentales históricos de a quién le pertenece la fotografía, quién tiene los derechos. Siempre hay que no, y en otras situaciones, ¿verdad? Que entran otros temas, otro tipo de documental que yo no he trabajado, pero vamos a poner que esto está en una guerra y ves un asesinato ahí en tu cara. Qué sé yo, ¿verdad? Que entran otras consideraciones, ¿verdad? De que son, que yo no domino, ¿verdad? Habría que ver, ¿verdad? Cada documental, pero me imagino que en situaciones así de documentales de que estás en una guerra o estás grabando unas cosas que no sé, ¿verdad? Que pueden ser bien difíciles. Sí. Lo que pasa es que solo vas a ver normalmente en dos situaciones y depende del documental, como siempre estamos diciendo aquí. Yo puedo hacerte una entrevista y tú no lo viste venir, pero lo que yo te voy a estar arrojando son preguntas coge bobo toda la entrevista. ¡Ja! ¡Gacha! Porque yo quiero ganar mi causa. Eso en el caso de que fuera un tipo de reportaje político o algo así, por ejemplo. La persona no se va a sentir a gusto, se va a buscar salir de ahí lo antes posible. ¿Ok? Pero te va después a tratar de atacar para atrás con un caso legal o algo. Otra forma sería que yo te entreviste y después en edición yo manipulo todo lo que dijiste. Y lo pongo a mi favor, que eso pasa todos los días en documentales o entrevistas. ¿Cómo uno puede protegerse de esa situación bien extraordinaria? O simplemente que tú hiciste algo completamente en acuerdo con esa persona y después esa persona simplemente se retracte, cambió de opinión, un día se levantó y ya tú no le caíste bien o no le gustó lo que estaba diciendo, cambió de opinión. Se echó para atrás. Tú puedes hacer el documento y si lo quieres llevar tan extremo, incluso en cámara, grábalo diciendo, te estoy entrevistando, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, en cámara. Eso sería yo creo que hasta lo más extremo, pero yo diría que sería lo mejor para que tú ya tengas todos los materiales necesarios. Sí. Aún así, esa persona te va a llevar a corte, porque eso es lo que se llama fair use. Los documentales caen bajo la ley de fair use, que es especialmente el reportaje, que es la libertad que tú tienes de tomar una información y ante la ley defenderla, pero eso no te exime, porque nosotros tenemos libertad de crear de hablar de noticias, de criticar, de reseñar y hasta de hacer sátira. Tú podrías hacer sátira con el documental. Ahora, todo eso no es que estás eximida, es que puedes defender tu caso ante una corte y el juez es quien va a decidir eso. Solo el juez. Y claro, esto mejor hablar con un abogado para que él te lo certifique, pero hasta donde yo tengo en mis conocimientos, a menos que haya cambiado la ley de copyright, de lo que es de las excepciones que hay de copyright, es fair use. Claro está. Si tú tienes un documento firmado, la persona presente en cámara diciéndote sí, yo apruebo que tú me entrevistes, se le va a hacer bien difícil ganarte el caso. Yo por lo menos no me meto en esas conversaciones. Yo creo que él está más expuesto tocando temas políticos que alguien quizá le diga, no, mira, o meterse quizá, no sé, en una entrevista, como él dice, en un tema ahora que sea más sensible. Pero, por ejemplo, a mí también me pasó como en una de las entrevistas, una de las científicas trabaja para la NASA y ella me decía, mira, yo dije algo incorrecto. Sí, se me hacía bien difícil editar ese... Era una bobería. Para mí era una bobería y yo... Porque eso es otra. Después ellos van a ver el material y van a querer que tú lo reedites. Porque no se ven bien. Algunas cosas eran tan sencillas como que, mira, no moví bien hice muchos rostros que no me gustaban. Y yo como que, mano, pero es que es algo sencillo. Tampoco es que te vas a llevar el Oscar por esto, ¿entiendes? Pero no, es que en la NASA lo van a ver y me van a decir esto y esto y esto. Entonces tú tienes que como que negociar con la persona, mira, y tratar de hacer ajustes aquí y allá. Pero normalmente yo trato hasta a veces de cocinar bastante el producto antes de enseñarle el primer draft. Porque si no vas a tener la persona encima de ti editando contigo. Y si son múltiples entrevistas, yo no sé si eso te pasó a ti, pero por lo menos a mí sí. O sea, yo tenía los científicos encima de mí todo el tiempo queriendo hacer cambios minúsculos. Y en este caso ellos no me van a llevar a la corte, pero sí, me están haciendo como que no, y forcejeando, y pero depende el tópico que estés tocando. Si son tópicos bien polarizantes, pues sí, te quieres preparar con todos los documentos que puedas. Si son documentos más... Pero nunca te confíes
Yo hice un documental de la historia del surfing en Puerto Rico y recibí un cease and desist, un cese y desista. Como 5 años después, todo el mundo había visto ya el documental viral en las redes y como quiera después de una cadena de televisión, yo no sé de dónde rayo apareció alguien a decirme, mira, tienes que quitar eso. Y yo, como ya lo vio todo el mundo, lo quité, pero pasa. Sí. Te pregunto, ¿qué es lo más que te llevas del documental de Biggest Dream y en tu caso 1950? Pues en 1950, ¿verdad? La oportunidad de haber conocido a estos personajes, ¿verdad? Que muchos de ellos logré una amistad íntima y fue un placer conocerlos, ¿verdad? Algunos de ellos ya murieron. Y luego el recibimiento del público, ¿verdad? Que para mí fue... 1950 estuvo 4 meses en Fine Arts Center, ¿verdad? Que eso es... Para hacer un documental es bastante tiempo. Y... ¿Dónde podemos verlo? Ahora mismo está en Amazon, lo pueden buscar en inglés, 1950, The National Uprising, para alquiler o para comprar digital. Y hay un portal de streaming de cine caribeño, que creo que se llama Studio Anansi. Ahí también está subido, ¿verdad? Studio Anansi se llama. Ahí lo que presentan es películas del Caribe. Caribe francés, Caribe holandés, del Caribe, ¿verdad? República Dominicana, Puerto Rico. Pero la reacción del público, porque de todas las ideologías, venían y se me acercaban llorando, porque cuando lo vean es bien emotivo. Y entonces PNPs, populares, independientemente de la ideología, se acercaban, ¿verdad? Y porque como está construido, no está construido como una apología, ¿no? De que uno salga, viva la revolución, vamos a la calle ahora a tirar tiro, ¿verdad? No, o construyéndolo como si fueran... Está construido, que yo siempre, bien humana, ¿verdad? No es una apología, no hay un discurso político que lo que busque es volverte independentista o revolucionario, ¿verdad? Como ese no es el propósito, pues mucha gente que no comparte la ideología de ellos se identificaba, ¿verdad? Así que mucha gente se me acercaba y llorando, muchos de ellos llorando, y eso, ¿verdad? Conmueve a uno. Ver que tú lograste que la gente se emocionara tanto con tu película, pues eso es algo que, ¿verdad? Que te impacta. Gracias. I mean, no hay nada más brutal en mi caso que tener en mi teléfono contactos de astrofísicos, científicos que estudian radioastronomía, astrobiología, ciencias planetarias. Súper brutal. Y aprendí un montón. O sea, cuando de repente estaba editando la parte de radioastronomía, hoyos negros, cuerpos celestes, yo no sabía, ¿verdad? Yo no soy astronauta. Pero escucharlos a ellos enseñándome, haciendo un esfuerzo de enseñarme eso, ¿verdad? Con una simple fórmula. Y yo, sí, entendí, pero a veces no entendía bien. O sea, es spectroscopy, nunca lo entendí bien. Súper, una travesía súper especial. Esa es una. Y tengo, algunos de esos científicos me hice bien amigo de ellos. Por ejemplo, el profesor Abel Méndez, aleatoriamente lo di llamada, hacerle preguntas existenciales mías, como que, ¿qué te parece esta teoría de cómo empezó la humanidad? Y él me la refuta y me dice, no, eso está mal por esto y esto. Y uno aprende tanto con él. Súper genial. Pero realmente lo más que me llevo en el corazón, que fue la causa por la cual yo me animé a estar 1 año encerrado en un calabozo haciendo esto hasta salir, fue esa primera foto que me envió una maestra de ciencias diciéndome, esta película quedó inmortalizada. Y yo, qué palabra tan grande, ¿por qué tú dices eso? Entonces ella me envió una foto de sus estudiantes de escuela superior viendo el tráiler de la película en el salón de clase en un televisor. Eso me marcó y ella me dijo, es porque yo le voy a enseñar esta película a mis estudiantes forever now. Y ahí yo como pude entender el impacto de que la causa por la cual la habíamos hecho, que era, cuando los que han visto la película, los que la puedan ver, la premisa de la película es llevarle ese legado a las nuevas generaciones, especialmente a jóvenes científicos que van a cargar con el legado, porque es lo mejor, lo único ahora mismo que tenemos en herramientas para reconstruir realmente filosóficamente el radar dentro de los científicos, y es que vengan nuevas generaciones que hagan nuevos descubrimientos. Pero eso es lo más que me llevo, saber que el mensaje va a continuar en futuras generaciones. Eso es lo que yo me llevo. Gracias. Yo creo que hay más preguntas por ahí también. Sí, antes de pasar con las últimas preguntas, quisiera cerrar con el video del profesor para así darle al público su espacio. Okay. Este sería, me corriges, el próximo documental que... Exacto. Okay. Esto no es ni un trailer ni un teaser. Esto es algo hecho de un día para otro y por eso tiene los numeritos ahí. Para que vean la personalidad. Sí, se puede... social, sino
de mover cantidades grandes de gente al cine que tienen los documentales históricos. Impresionante. En mi película estuvo en cartelera paralelo con un documental que también tocaba temas políticos. Ahora no recuerdo el nombre de él, me perdona el director. Pero ese documental duró en cartelera como meses más que el mío. O sea, estuvo mucho tiempo en cartelera. El mío duró más que 2 fines de semana. El otro estuvo una corrida larga. Y te da a demostrar que la gente sí quiere ver contenido de documental histórico. Uno pensaría que no. ¿Verdad? Como que no, esto ya los jóvenes no quieren ver. Bueno, no sé, pero gente está yendo a la sala y la están llenando a ver los documentales de historia política. Y lo habíamos hablado una vez que yo te pregunté. Así que si alguien tiene interés en hacer esto, no escatime. Yo creo que hay un hambre por estos documentales brutal. En cuanto al acercamiento de hacer el banco, vamos a hacerlo. Por lo menos en el caso mío, te soy sincero, cuando yo termine, yo salí ya tan lacerado con la película después de todo el año que yo pasé la página como que bien rápido que la película salió. Porque yo necesitaba como que topar un suspiro. Porque como no hubo presupuesto, pues yo gasté toda mi energía ahí y pasé la página. Y como que hice muy pocos esfuerzos. Yo había establecido un plan de distribución y uno siempre se pone expectativas. Yo gasté mucha energía en el marketing. Pero luego como que pasé la página y me cogí un espacio y como que no ataqué mucho de esas encomiendas de ir a colocar la película, por ejemplo, en sistemas educativos y todo. Sí, esa es una de mis... Ahora mismo la película está en manos de un distribuidor que se llama Spanglish Film. Yo estoy esperando que ellos logren conseguir un comprador de streaming. Pero ahora mismo lo que hay es una guerra en los streamings de tanto contenido que están ahora mismo teniendo porque se formó un embudo por la pandemia. Y ahora están todas esas películas peleando por entrar a los streamings y yo estoy seguro que es que se le está haciendo bien difícil conseguir un comprador. Ahora, en tener ese material en la universidad, sigue en confianza. Yo no he preparado como quiera un DVD o Blu-ray, me encantaría. Lo podría hacer para propósitos de la universidad, me encantaría. Si alguien hasta incluso quiere ayudar en eso, en confianza. Pero yo creo que sí, que debemos expandir ese banco de talento. Por cierto, no solamente los documentales de nosotros, sino que la profesora Corali tiene una película. Muchos de los profesores aquí tienen algunos trabajos que yo creo que sí que podemos expandir. Que la gente me pedía que lo hiciera. Porque cuando vieron 1950, yo rápido quería... cuando acabé 1950, yo rápido quería entrar en el documental sobre Albizu Campos. Esto fue como un paréntesis porque la gente me pedía, yo quiero saber más de Don Ricardo. ¿Por qué no pusiste más a Don Ricardo? Yo quiero saber de él. Así que como era tanta y tanta la insistencia de la gente, pues decidí hacer como que ver de nuevo todo el pietaje que tenía y ver si podía construir un documental nada más de él y su familia, los días a día. Porque fue toda una familia que participó en este evento. Así que vi todo el pietaje y dije, mira, si hay material, vamos a hacerlo. Así que, pero que fue básicamente impulsado por la gente. Porque la gente me decía, yo quiero conocer a Don Ricardo, yo quiero saber más de él, ¿por qué no haces una película de él? Y yo, bueno, sí, es verdad, déjame. Pero yo rápido quería lanzarme con el del Pedro Albizu Campos. Última pregunta que deseen. El de Albizu. Pues yo después rápido ahora yo espero que este año salga el de Dico. Y entonces empiezo a seguir con la producción de Albizu. Porque ya estamos en producción, ya grabamos cosas, hemos seguido grabando cosas, pero faltaría bastante todavía, ¿verdad? Y tengo que para el de Albizu sí tengo que conseguir dinero. Porque Dico yo lo hice básicamente sin dinero, ¿verdad? Porque ya yo tenía todo grabado. Es simplemente montar. Así que yo he estado montando con un editor, ¿verdad? Y él es el que ha cobrado nada más, por el momento. Pero ya para Albizu un proyecto mucho más grande y ahí sí tengo que empezar a llenar propuestas, ¿verdad? O hacer algún tipo de crowdfunding o algo para el de Albizu. Okay. Sí. Yo por lo menos siempre siento para mí es un deber, o sea, yo lo hago porque lo tenía que hacer, así que no necesariamente porque lo merecía. Yo tenía que contar esta historia por alguna causa social o algún deber específico y me lo tomo muy en serio. Tampoco es que me estruje en el pecho de que yo hice esto. No me gusta para nada porque para mí es algo bien importante. Cuando hablo de documentales, es mi manera de darle valor a la sociedad de alguna manera, poner mi yo ahí.
Pero en este caso, dado al tipo de documental que hice, que tenía que ver con las futuras generaciones y la ciencia, se sintió bien especial. Bien especial ver a esos jóvenes tomando parte en la película diciendo, yo cuando sea grande quiero ser astronauta. Eso a mí, pues, me llegaba bien fuerte. Y ver que hoy en día una de esas estudiantes está en la NASA estudiando. Eso es bien impresionante. Eso para mí es bien especial. Y me lo llevo, pero soy bien cuidadoso porque entiendo que un grupo enorme de personas trabajamos para esto. Y es algo que no sé. Es una pregunta que se me hace difícil contestar, ya ves por qué. Porque carga una mochila enorme de emociones y de por qué yo hice esto. Pues orgullo, ¿verdad? Porque después de que uno se echaba, ¿verdad? Uno pasa tanto y tanto trabajo haciendo algo que vea la luz, es como que nazca un hijo o algo así, ¿verdad? Es como que ver algo que no existía al fin creado, ¿no? Porque si el artista no lo crea, eso no existe. Como algo medio mágico, qué sé yo, de que nació algo que no existía antes, ¿no? Y pues el orgullo, ¿no? Y el orgullo de ver a la gente inspirada o gente que le interesa luego el cine documental, o gente que lloró, o gente que rió con el documental, o verlos a ellos. Cuando yo le presentaba las películas, a cada uno de ellos la vieron, de los personajes, pues la emoción de ellos, de ver, wow, ¿verdad? Don Ricardo, por ejemplo, la presentamos en UPR de Arecibo, la película, y Don Ricardo ya yo se la había enseñado en su casita, pero él fue a verla. Y en la UPR el hermano lo llevó, ¿verdad? Él no podía caminar, así que lo llevaron en silla de ruedas y qué sé yo. Y cuando acabó la película en la UPR se llenó, eran como 400 estudiantes. Todos se pararon a aplaudirlo, a Don Ricardo. Y me imagino que para él fue... estamos hablando de gente que sufrió cárcel. Y después de sufrir cárcel, gente que muchos puertorriqueños consideran que eran unos terroristas, ¿verdad? Que eran unos locos, porque la propaganda fue fuerte contra ellos. No solo sufrieron cárcel, sino persecución luego de salir de la cárcel, etcétera, y humillación, etcétera. Así que yo me imagino que en su vejez ya ver eso, pues me imagino que fue como que wow, no sé, y para mí ver que sucedió eso y que él tuvo antes de morir la oportunidad de ver eso, pues para mí es algo bien emocionante. Sí. Sí, para culminar, ¿verdad? Quisiera agradecerle a los profesores un fuerte aplauso por ellos estar aquí con nosotros.